En las profundidades del cosmos, donde incontables estrellas parpadean, se esconden enigmas capaces de cambiar por completo nuestra comprensión del universo y el papel de la humanidad en él. No se tratará de descubrimientos comunes, ni de nuevas especies animales o rastros de civilizaciones antiguas, sino de una hipótesis mucho más audaz, la de una grandiosa guerra interestelar, cuyos vestigios, según se afirma, han sido hallados en nuestro sistema solar. Si estas evidencias se confirmasen, todos nuestros conocimientos sobre la historia de la humanidad y el cosmos deberían ser revisados. El inicio de esta historia se pierde en el abismo del tiempo, en una época en la que la ciencia apenas comenzaba a dar sus primeros y tímidos pasos en la exploración espacial. En aquellos años, cuando el hombre, al mirar el cielo nocturno, solo veía una belleza silenciosa, ni siquiera sospechaba los secretos ocultos en esa majestuosa panorámica. Todo comenzó, inicialmente, con preguntas simples. ¿Qué esconde la Luna? ¿Existe vida en Marte? Estas preguntas empujaron a la humanidad hacia adelante, hacia nuevos descubrimientos y horizontes inexplorados. Los primeros pasos del hombre en el espacio, marcados por el triunfo, trajeron consigo, simultáneamente, extrañas anomalías. Las fotografías obtenidas durante las misiones lunares sembraron, por primera vez, tímidas dudas. Extrañas estructuras parecían no poder ser de origen natural. Formas geométricamente precisas, objetos simétricos que recordaban los restos de edificios en ruinas, invitaban a la reflexión. En el Valle de Schroeter, en la Luna, se descubrieron formaciones parecidas a tuberías gigantescas que se extendían por muchos kilómetros. En los cráteres se observaban objetos misteriosos, antinaturales, como si hubieran sido dejados por la mano de un constructor desconocido. Al principio, estos hallazgos se explicaban apresuradamente como juegos de luces y sombras, caprichos del relieve o producto de una imaginación desbocada. Todas estas informaciones sobre artefactos singulares rara vez llegaban al conocimiento del gran público, y si se filtraban a los medios de comunicación, se presentaban bajo la apariencia de basura espacial o formaciones naturales surgidas como resultado de procesos naturales desconocidos. Pero con cada nueva expedición, con cada nueva fotografía, estas preguntas se volvían cada vez más insistentes. Científicos, cuyo trabajo no estaba ligado a la política ni a la ideología, comenzaron a expresar audaces hipótesis. Hablaron de la posibilidad de la existencia en la Luna y posteriormente en Marte, de rastros de actividad de seres inteligentes, quizás incluso de civilizaciones antiguas, que existieron hace miles o incluso millones de años. Uno de los primeros en atreverse a hablar abiertamente sobre ello fue el científico ruso, candidato a doctor en ciencias técnicas, Alexander Kazantsev. En la década de 1960, se atrevió a publicar sus audaces ideas sobre la posibilidad de que la Luna albergara grandes secretos y rastros de una civilización extraterrestre. En sus trabajos científicos, analizó meticulosamente los datos obtenidos, señalando fenómenos inexplicables, objetos inusuales y estructuras de construcción enigmáticas que, en su opinión, evidenciaban un origen artificial. Estas teorías provocaron una amplia resonancia tanto en los círculos científicos como mucho más allá. Kazantsev, por supuesto, no estaba solo en sus audaces conjeturas. Otros investigadores, como el astrónomo soviético Mikhail Basin y el ingeniero Alexander Shcherbakov, también presentaron sus hipótesis, en las que se suponía que la Luna era un objeto artificial creado por una antigua civilización. Se basaron en datos sobre la densidad de la Luna, su asombroso relieve y otras anomalías, lo que parecía muy extraño. Con el desarrollo de las tecnologías espaciales, el interés por Marte no hizo más que aumentar, atrayendo al hombre hacia nuevos descubrimientos y misterios. El planeta rojo siempre había atraído miradas, prometiendo enigmas extraordinarios. Marte se convirtió en el siguiente objetivo de los investigadores y, como se descubrió, guardaba aún más secretos que la Luna, tentando la imaginación con su grandeza. Las imágenes captadas por las sondas marcianas obligaron a los investigadores a reconsiderar la historia del sistema solar. Las evidencias halladas, según afirmaban los científicos,
empezaron a sugerir eventos mucho más trascendentales de lo que se había supuesto hasta entonces. Los rastros en Marte resultaron ser mucho más impactantes que en la Luna. Estructuras geométricamente perfectas, que recordaban antiguas ciudades y fortalezas, comenzaron a aparecer en las fotografías. La famosa Esfinge de la región de Sidonia generó muchas controversias, pero, como se reveló, fue solo el primer paso. Investigaciones posteriores demostraron que la Esfinge no era un objeto aislado, sino parte de un vasto complejo que incluía pirámides, caminos y otras construcciones. El arqueólogo y ufólogo Richard Hoagland, uno de los más renombrados defensores de la idea de la existencia de antiguas civilizaciones en Marte, fue de los primeros en señalar estas anomalías. Su trabajo, basado en el análisis de los datos obtenidos de las sondas marcianas, indicaba la presencia en el planeta rojo de estructuras artificiales que podrían haber sido creadas por una civilización altamente avanzada. Hoagland, junto con sus colegas, analizó numerosas imágenes, descubriendo cada vez más indicios de origen artificial. Afirmaba que las estructuras estaban dispuestas de acuerdo con leyes matemáticas, mostraban signos de una arquitectura compleja y posiblemente estaban orientadas hacia determinados puntos astronómicos. Sus trabajos provocaban tanto admiración como duras críticas, pero era innegable que atraían la atención hacia el problema. Sin embargo, la noticia aún más impactante fue el descubrimiento de rastros de una destrucción global en Marte. Cráteres surgidos después de terribles explosiones, enormes embudos que se extendían por decenas de kilómetros, como cicatrices en el cuerpo del planeta. Los investigadores hablaban cada vez más de las huellas de una catástrofe a escala planetaria, de una guerra en la que posiblemente había perecido toda una civilización. Esta hipótesis encontró una feroz resistencia en los círculos científicos. Muchos científicos se mostraron abiertamente escépticos ante tales suposiciones, tachándolas de no científicas y basadas solo en conjeturas. Pero cuanto más datos aparecían, más difícil resultaba ignorar lo evidente. La nueva información obtenida de los aparatos marcianos indicaba que los objetos encontrados no eran formaciones naturales accidentales, sino parte de un complejo unificado, sujeto a una lógica y estructura específicas. Y entonces surgió la hipótesis más audaz. La guerra a la que se hacía referencia no era simplemente un conflicto local, sino una guerra interestelar a gran escala que se había desatado en nuestro sistema solar. La Tierra, según esta teoría, era o bien una colonia, o bien el escenario de la batalla en este terrible conflicto. Restos de naves y armas, como dice la leyenda, aún reposan en la órbita terrestre, así como en la superficie de la Luna y Marte. Esta audaz teoría levanta el velo del misterio, generando una multitud de interrogantes que exigen el estudio más minucioso. Si esto fuera cierto, ¿qué civilizaciones se enfrentaron en una batalla a muerte? ¿Qué tecnologías nunca antes vistas utilizaron? ¿Por qué precisamente nuestro sistema solar se convirtió en el escenario de su lucha? Y tal vez, la pregunta más importante, ¿qué significa todo esto para nosotros, simples terrestres? La confirmación de esta hipótesis, si alguna vez se encontrara, marcaría el inicio de una revisión radical de la historia de nuestro planeta y de toda la humanidad. Significará que no estamos solos en las vastas extensiones del universo, y que nuestro mundo, tal vez, sea solo una pequeña parte de una historia mucho más grandiosa y dramática. En este contexto, los artefactos recientemente descubiertos adquieren un significado completamente diferente. Uno de los ejemplos más intrigantes es el llamado mecanismo de Anticitera. Este artefacto de la antigua Grecia, descubierto en 1901 en un barco hundido frente a la costa de la isla griega de Anticitera, era una compleja calculadora mecánica diseñada para predecir el movimiento de los cuerpos celestes. Muchos científicos lo consideran unánimemente el mecanismo más complejo jamás creado por el hombre antes de la era de las computadoras modernas. El análisis de este asombroso dispositivo reveló que se utilizaba para predecir eclipses, determinar la posición del Sol, la Luna y los planetas,
así como para mostrar los ciclos de los Juegos de la antigua Grecia, como los Olímpicos. La complejidad y perfección del mecanismo de Anticitera causaron admiración e incredulidad entre muchos investigadores. Algunos incluso plantearon audaces teorías. Afirmaban que este artefacto podría ser el resultado de la aplicación de tecnologías avanzadas, que iban mucho más allá de las ideas aceptadas sobre la civilización de la antigua Grecia. En particular, se sugirió que el mecanismo se creó utilizando el conocimiento adquirido de otras civilizaciones, quizás incluso extraterrestres. Esta idea recibió apoyo entre algunos científicos y entusiastas, convencidos de que el mecanismo de Anticitera es una evidencia sólida de la existencia de tecnologías más avanzadas en el pasado distante. Sin embargo, la mayoría de los científicos todavía se adhieren a un punto de vista más tradicional, asumiendo que el mecanismo fue creado por talentosos científicos e ingenieros de la antigua Grecia, que poseían el conocimiento y las habilidades suficientes para crearlo. Otro artefacto interesante, sobre el cual no cesan las controversias, es Stonehenge. Este antiguo monumento, ubicado en Gran Bretaña, es un complejo de estructuras de piedra erigidas entre los 3000 y los 1600 años antes de Cristo. Su verdadera función y el propósito de su construcción aún siguen siendo un enigma, despertando la imaginación de investigadores y aficionados a la antigüedad. Diversas teorías intentan explicar el propósito de Stonehenge. Algunos lo ven como un centro religioso, otros como un observatorio astronómico, algunos más como un lugar para realizar rituales misteriosos, y algunos incluso sugieren que fue una plataforma para el aterrizaje de objetos voladores no identificados. Los científicos aún no han logrado llegar a un acuerdo sobre la tecnología empleada en la construcción de este monumento y sobre cómo se erigió exactamente Stonehenge. Los bloques de piedra, cuyo peso alcanza decenas de toneladas, fueron transportados desde una distancia de decenas de kilómetros. Involuntariamente surge la pregunta: ¿cómo pudieron los pueblos antiguos levantar y mover estas piedras colosales sin tener a su disposición tecnologías modernas? Este misterio genera muchas hipótesis, incluidas las que vinculan Stonehenge con la actividad de civilizaciones extraterrestres. Muchos investigadores llaman la atención sobre la orientación astronómica de Stonehenge, señalando que fue erigido teniendo en cuenta los movimientos del Sol y la Luna. Esto sugiere un profundo conocimiento en el campo de la astronomía que poseían los antiguos constructores. Diferentes científicos proponen teorías muy variadas, pero todos coinciden en una cosa: Stonehenge es un gran enigma que sigue perturbando las mentes de los investigadores. A la luz de la hipótesis de una guerra interestelar, estos artefactos adquieren un significado completamente diferente. Es posible que formen parte del legado de antiguas civilizaciones, alguna vez involucradas en este increíble conflicto. Quizás sean testimonio de tecnologías que superaban con creces su tiempo. Pero, ¿qué pasa con esos datos que no quieren encajar en la visión científica aceptada del mundo? ¿Por qué la información sobre extraños hallazgos en la Luna y Marte se suele clasificar como basura espacial o se describe como formaciones naturales? La respuesta, tal vez, reside en la conciencia de la propia vulnerabilidad y en el deseo de proteger a la humanidad de una verdad impactante. Imaginen esto: la humanidad se entera de la existencia de civilizaciones altamente desarrolladas, capaces de librar guerras interestelares. Esto podría generar pánico, engendrar miedo a lo desconocido y obligar a buscar protección por cualquier medio. Esto es peligroso y podría provocar conmociones políticas y sociales. Quizá por eso los gobiernos y las organizaciones científicas prefieren silenciar la verdad, preparando gradualmente a la sociedad para posibles descubrimientos. En este contexto, la hipótesis sobre una guerra interestelar adquiere una relevancia no solo científica, sino también política. Cuestiona la soberanía de la Tierra, poniendo en duda nuestra seguridad. Exige una reevaluación de toda nuestra historia, de toda la filosofía que profesamos. Aunque las dudas y los temores no cesan, las investigaciones continúan, incansables. Científicos e investigadores de todo el mundo, analizando meticulosamente los datos recopilados por las naves espaciales,
Estudian antiguos artefactos, como si buscaran las claves para desentrañar el misterio. Incansablemente, buscan nuevas pruebas, trabajan en la creación de nuevas tecnologías, con la esperanza de revelar los secretos del pasado y descubrir la verdad sobre nuestro lugar en el vasto universo. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Serán desvelados los secretos de la Luna y Marte, que atesoran enigmas de miles de años? ¿Encontraremos nuevas evidencias de las guerras interestelares sobre las que se cuentan leyendas? ¿O permaneceremos para siempre en la ignorancia, vagando en la oscuridad de lo desconocido? Las respuestas a estas preguntas aún no han sido reveladas. Sin embargo, una cosa se puede decir con certeza. La historia de la humanidad está lejos de su final y nos esperan muchos descubrimientos y enigmas. Y es muy probable que los descubrimientos más asombrosos aún estén por llegar. Tal vez, con el tiempo, sepamos más de lo que ahora somos capaces de imaginar. Quizás comprendamos que nuestro sistema solar no es simplemente el lugar donde existe nuestro planeta, sino el escenario de grandiosos acontecimientos, de los cuales tal vez ya somos testigos. Es muy probable que nos encontremos con aquellos que, hace mucho tiempo, dejaron sus huellas en la Luna y en Marte, el planeta rojo, y entonces nuestra idea de nosotros mismos y del lugar que ocupamos en el universo cambiará radicalmente, para siempre. Tal vez descubramos secretos que se han ocultado durante milenios, y nos daremos cuenta de que siempre fuimos parte de algo más grande de lo que podríamos haber supuesto.